El descenso comenzó como una vibración tenue en el vientre de la nave. Los estudiantes, procedentes de mundos tan distintos que apenas compartían la misma idea de lo que significaba atmósfera, miraban por las ventanillas con una mezcla de nerviosismo y expectación. La Tierra se desplegaba ante ellos, un planeta azul, cubierto de océanos en constante movimiento, nubes blancas arremolinadas como cicatrices en el aire, y masas de tierra salpicadas de verdes, marrones y grises. Para algunos, la visión resultaba casi insoportable. Sus mundos natales eran áridos, envueltos en desiertos rojizos o paisajes helados donde la vida se aferraba con dificultad a la roca. Aquí, en cambio, la vida parecía derramarse en exceso, casi hasta el descontrol. Desde la órbita se veía que el planeta estaba vivo, como un organismo que respiraba. Ese es el famoso mundo de la muerte, murmuró Caral, un estudiante de piel traslúcida, cuyas venas se iluminaban con cada latido. ¿Cómo puede un lugar tan hermoso tener un nombre tan terrible? Nadie respondió. La nave se internó en la atmósfera, y los colores del planeta se tornaron más intensos. El azul se volvió profundo, el verde más oscuro, el blanco más cegador. El aire vibraba, denso, casi hostil. Varias alarmas internas marcaron las diferencias en la presión, la composición química, la gravedad. Los sensores advertían que para muchos de ellos, respirar sin un filtro sería imposible. Al tocar tierra en la plataforma de recepción, los estudiantes fueron recibidos por un grupo de humanos vestidos con uniformes oscuros y prácticos. El aire olía a sal, a humedad, a tierra mojada. Para los visitantes, cada bocanada era una descarga violenta de estímulos. Una mujer humana, de mirada firme y cabello recogido, levantó la mano en señal de saludo. «Bienvenidos a la Tierra», dijo en un tono que sonó a advertencia tanto como a bienvenida. «Aquí aprenderán por qué nuestro hogar es respetado, temido y, a veces, maldecido». Los condujeron a través de un pasillo transparente desde donde se veía el océano extendiéndose hasta el horizonte. Las olas golpeaban con una fuerza que hizo temblar la estructura metálica. Varios estudiantes retrocedieron instintivamente. En sus planetas, un mar tan vasto y turbulento era sinónimo de catástrofe. En el aula de orientación, una pantalla gigantesca se encendió. Imágenes de tormentas, incendios forestales, avalanchas y erupciones volcánicas desfilaron sin compasión. Los rostros alienígenas se crisparon. Para ellos, esas fuerzas de la naturaleza eran lo que sus ancestros temían en las leyendas, no realidades diarias. «Aquí, la tierra tiembla», explicó la mujer humana. «El cielo se abre con rayos capaces de partir montañas. Los mares esconden depredadores con más dientes de los que pueden imaginar. Y aún así, aquí vivimos, aquí nacimos, aquí seguimos». Un estudiante de un mundo cubierto por nieblas eternas levantó la mano temblorosa. «¿Y cómo sobreviven?». La mujer sonrió, aunque no había dulzura en su gesto, solo orgullo. «Aprendimos a adaptarnos. O moríamos». Las palabras cayeron como un golpe en el aire. Los estudiantes comenzaron a entender que aquello no era un curso académico ordinario. No se trataba solo de estudiar ecosistemas, se trataba de mirar a los ojos de un planeta que no perdona la debilidad. Esa noche, en los dormitorios preparados para ellos, el murmullo de la tierra nunca se detuvo. El viento silbaba, los insectos cantaban en la distancia, y las olas rompían contra las rocas como tambores ancestrales. Para muchos, fue imposible dormir. Se sentían observados, rodeados, atrapados en un mundo que respiraba demasiado fuerte. En su informe inicial, uno de los estudiantes escribió: «La Tierra no necesita intentar matarte. Simplemente existe. Y en su existencia, todo lo que la habita lucha sin tregua por seguir aquí». Ese fue solo el primer día. Y ninguno de ellos sospechaba que lo peor estaba aún por venir. El amanecer en la costa fue un espectáculo que dejó sin aliento a los estudiantes extranjeros. El sol emergía del horizonte como una esfera ardiente, tiñendo el océano de tonos rojos y dorados. Para ellos, que venían de planetas con cielos perpetuamente grises, lunas fragmentadas o soles apagados, aquel resplandor parecía casi violento. Los humanos, que los acompañaban como guías y tutores, apenas se detenían a contemplar la belleza. Para ellos, la salida del sol era un recordatorio de la rutina, no un milagro. El grupo avanzó hacia unas embarcaciones diseñadas para soportar las aguas turbulentas del Océano Pacífico. «Hoy conocerán a algunos de nuestros depredadores»,
anunció el guía principal, un hombre alto de piel bronceada y cicatrices en los brazos. Les aconsejo mantener la calma y, sobre todo, confiar en nuestras instrucciones. Los estudiantes se miraron entre sí, nerviosos. La nave se adentró en el mar. El oleaje los sacudía, y muchos se aferraban con desesperación a los asientos, con sus pieles translúcidas, sus antenas sensoriales o sus cuerpos frágiles estremeciéndose ante cada golpe de agua. De repente, en las pantallas del barco aparecieron las primeras imágenes captadas por drones submarinos. Un tiburón blanco, gigantesco, emergió de las profundidades, la mandíbula repleta de dientes brillando como cuchillas bajo la luz filtrada del sol. El grito de varios estudiantes resonó al mismo tiempo. Para sus especies, la mayoría carentes de depredadores naturales, aquella visión era insoportable. Ese es un Carcharodon carcharias, explicó el guía, sin pestañear. Puede oler una gota de sangre a kilómetros de distancia. Sus mandíbulas pueden partir un cuerpo en dos en un solo ataque. Y no es el único. Las cámaras mostraron entonces a orcas cazando en grupo, coordinadas como ejércitos. Luego, un enjambre de medusas venenosas, invisibles hasta que la luz las revelaba como espectros flotando en el agua. Cada una de ellas capaz de paralizar un corazón con un simple contacto. Uno de los estudiantes, de aspecto anfibio, tragó saliva con dificultad. En mi mundo, el océano es sagrado, nadie entra sin protección ritual. Aquí, ¿ustedes nadan en esto? El guía sonrió con amargura. Nadamos, surfeamos, pescamos, y a veces morimos en el intento. Así es la vida aquí. El barco siguió su curso, acercándose a la costa de una isla tropical. Los estudiantes descendieron con trajes protectores para explorar la selva bajo la supervisión de un equipo humano. El calor era sofocante, la humedad pegajosa, y el aire vibraba con sonidos desconocidos, zumbidos, chillidos, rugidos lejanos. No tardaron en encontrar su primera amenaza. Una serpiente verde esmeralda, enroscada en la rama de un árbol, abrió la boca mostrando colmillos afilados y gotas de veneno que brillaban al sol. Los alienígenas retrocedieron de inmediato, pero el guía levantó la mano. Calma. Es una Botrops. Si los muerde, no tendrán tiempo de pedir ayuda. La sangre se coagulará en segundos. Pero si la dejamos tranquila, seguirá su camino. Los estudiantes apenas respiraban. En sus mundos, la vida era predecible, domesticada por miles de años de civilización. Aquí, cada arbusto parecía esconder un verdugo. Siguieron avanzando y el suelo comenzó a vibrar. Un rugido gutural retumbó entre los árboles. De entre la maleza emergió un jaguar, sus ojos dorados clavados en el grupo. El silencio fue absoluto. El felino dio un paso, luego otro, los músculos tensos bajo la piel moteada. El guía humano se interpuso con calma. No llevaba armas visibles, solo una vara de madera tallada. No corran, susurró. Si huyen, los cazará. Los estudiantes quedaron paralizados. El jaguar gruñó, mostrando colmillos amarillentos. Después, tras unos segundos que parecieron eternos, se giró y desapareció en la selva. El aire volvió a fluir en los pulmones de los visitantes, pero el miedo había calado en sus huesos. Horas más tarde, cuando la expedición terminó y regresaron al barco, muchos se sentían mareados, agotados. Habían visto insectos capaces de atravesar piel con un aguijón y dejar toxinas mortales, plantas que quemaban al contacto, aves rapaces que descendían en picada con una velocidad que sus ojos apenas podían seguir. Esa noche, en los registros oficiales, una estudiante escribió: los humanos no viven en la Tierra. Sobreviven en ella. Y cada día, su mundo les recuerda que no deberían estar aquí, que todo conspira para destruirlos. Sin embargo, ellos persisten. Los otros asintieron en silencio. Por primera vez empezaban a comprender el verdadero peso de las palabras mundo de la muerte. Y lo más inquietante era que aún no habían visto lo peor. El tercer día de la expedición comenzó con un silencio extraño. El cielo estaba cubierto por nubes densas, de un gris pesado que parecía aplastar el horizonte. Los estudiantes extranjeros, aún perturbados por los depredadores que habían visto en el océano y la selva, miraban con desconfianza la calma aparente. Los humanos, sin embargo, parecían inquietos por otra razón. Ajustaban equipos, revisaban protocolos, observaban el cielo con una seriedad que a los visitantes les pareció desproporcionada.
Nadie hablaba demasiado. ¿Qué ocurre?, preguntó Brial, un estudiante de un planeta de climas perpetuamente estables. El guía humano solo respondió: la Tierra nunca se queda quieta. Minutos después, el suelo comenzó a temblar. Al principio fue un murmullo sutil, como un rugido lejano bajo la superficie. Luego, la tierra se sacudió con violencia, lanzando a los estudiantes contra las paredes del refugio improvisado. Gritos, crujidos de metal y madera, polvo cayendo del techo. ¡Terremoto!, vociferó uno de los humanos, mientras empujaba a los visitantes hacia una salida de emergencia. El mundo entero pareció inclinarse. El suelo se partió en grietas que escupían polvo, y varios árboles se desplomaron como juguetes rotos. Los estudiantes sintieron el verdadero poder de un planeta que se movía, que recordaba a sus hijos que vivían sobre placas inestables, en constante choque. Cuando el temblor cedió, el silencio fue más aterrador que el estruendo. A lo lejos, una columna de humo se levantaba hacia el cielo. Un volcán cercano había despertado con la violencia de un dios antiguo. El grupo fue evacuado en helicópteros hacia una zona más segura, pero desde el aire pudieron observar la magnitud del desastre. Ríos de lava descendían como arterias incandescentes, devorando bosques enteros. La ceniza cubría el cielo, tiñendo el día de un crepúsculo perpetuo. Uno de los estudiantes, de cuerpo cristalino, murmuró con voz quebrada: en mi mundo, el suelo es eterno, inmóvil. Aquí todo parece enemigo. Hasta la roca misma quiere matarlos. El guía humano no negó nada. Es así. Y no solo la Tierra. El viento también nos ataca. Como si el planeta quisiera darles una lección inmediata, esa misma noche una tormenta se formó en el océano. Los radares anunciaron un huracán en camino, y los estudiantes fueron trasladados a un búnker subterráneo. El aire afuera rugía con una furia indescriptible. Los árboles eran arrancados de raíz, el mar golpeaba contra la costa como si intentara tragarse la tierra. Los visitantes no podían comprenderlo. Para ellos, las catástrofes eran accidentes menores, no fuerzas regulares de la naturaleza. Veían cómo los humanos se movían con disciplina, asegurando puertas, distribuyendo raciones, manteniendo la calma. La tormenta duró horas interminables, y cuando al fin amainó, salieron para encontrar un paisaje irreconocible: techos arrancados, caminos destruidos, cuerpos de animales esparcidos. Los estudiantes temblaban. Habían visto depredadores con colmillos y garras, pero lo que más los horrorizaba era esta otra verdad: la tierra misma atacaba sin rostro, sin motivo, sin remordimiento. En una reunión posterior, uno de los visitantes se atrevió a preguntar: ¿por qué siguen aquí? ¿Por qué no abandonan este planeta? El silencio fue largo. Al final, una científica humana respondió con voz serena pero cargada de hierro: porque es nuestro hogar. Porque aprendimos a resistirlo. Y porque sobrevivir aquí nos ha hecho más fuertes de lo que ustedes pueden imaginar. Las palabras quedaron flotando como un eco en la mente de todos. Comprendieron entonces que la fragilidad de la existencia humana era real, pero también lo era su obstinación en desafiar lo inevitable. Esa noche, varios estudiantes grabaron sus impresiones en los registros de la expedición. Uno de ellos escribió: he visto mares que devoran, cielos que desgarran, suelos que se abren. Y, sin embargo, los humanos caminan entre todo eso como si la muerte no fuera una certeza diaria. Quizás ahí radica su secreto: no niegan su fragilidad, pero tampoco la aceptan como límite. El informe circuló entre los demás, y nadie pudo dormir tranquilo. La idea era inquietante. Cuanto más descubrieran de la Tierra, más claro quedaba que no había exageración en su reputación. El mundo de la muerte no era una metáfora. Era una verdad viva, latente en cada temblor, en cada ola, en cada ráfaga de viento. Y aún quedaba lo más temible: los enemigos que no se veían a simple vista. Tras el terremoto, el volcán y el huracán, los estudiantes pensaban que ya habían visto lo peor que la Tierra podía ofrecer. Habían enfrentado fuerzas titánicas, salvajes y visibles. Pero el verdadero terror aún aguardaba, oculto en lo diminuto. Todo comenzó con una simple tos. Era Enekal, un estudiante de un planeta cubierto por selvas de cristal, quien se dobló sobre sí mismo, temblando. Su piel translúcida se manchó de un tono oscuro en el pecho, y sus compañeros lo rodearon alarmados. Los médicos humanos llegaron de inmediato. No es nada extraño, dijo uno,
ajustando una máscara en el rostro del alienígena. Está respirando nuestro aire sin filtros. Su cuerpo no está preparado. El diagnóstico fue rápido: infección bacteriana. Una palabra que a los visitantes les resultó casi incomprensible. En sus mundos, la medicina había erradicado esas amenazas hacía milenios. Para ellos, la enfermedad era un mito de eras primitivas, no una amenaza tangible. Pero en la Tierra, los enemigos invisibles estaban en todas partes. Los científicos humanos comenzaron a explicar: bacterias, virus, hongos, parásitos. Millones de formas de vida diminutas, imposibles de ver a simple vista, que convivían con los humanos en cada aliento, en cada gota de agua, en cada alimento. Algunas inofensivas, otras letales. Los estudiantes escuchaban con incredulidad. ¿Quieren decir que su propio aire los ataca?, preguntó horrorizada una joven de piel azulada. El médico asintió con solemnidad. Cada respiro es una apuesta. A veces perdemos. Las pantallas mostraron imágenes históricas: plagas que arrasaron civilizaciones, pandemias que mataron a millones, hospitales abarrotados, rostros pálidos y febriles, ciudades en cuarentena. Los visitantes se estremecían, incapaces de procesar la magnitud de esas tragedias. Uno de ellos, de voz temblorosa, susurró: «Esto es peor que cualquier depredador. Al menos los animales se ven venir». Y tenía razón. Esa misma semana, otros 2 estudiantes cayeron enfermos. Uno fue atacado por un simple mosquito, un insecto insignificante que, sin embargo, transmitía un parásito devastador. El otro sufrió fiebre alta tras beber agua aparentemente cristalina de un manantial. Los humanos los trataron con calma, aplicando antibióticos, antivirales, sueros y cuarentenas. Para ellos era rutina. Para los visitantes, era como estar en medio de un campo minado invisible. Durante una sesión nocturna, la guía humana habló con tono grave. Nuestra historia está marcada por estos enemigos invisibles. La peste negra, la viruela, la gripe, el VIH, el COVID-19, enumeró nombres que resonaban como maldiciones. Cada generación ha tenido que luchar contra algo que no podíamos ver. Y aún seguimos aquí. Los estudiantes se miraban aterrados. Sus mentes no podían concebir cómo una especie había sobrevivido tanto tiempo acosada por amenazas tan implacables. En un intento de comprender, solicitaron registros de la vida cotidiana de los humanos durante una pandemia. Observaron imágenes de calles vacías, mascarillas cubriendo rostros, hospitales colapsados, familias separadas. Vieron la soledad, el miedo, pero también algo más: manos entrelazadas en la distancia, voluntarios llevando comida, científicos trabajando día y noche para encontrar una cura. Fue entonces cuando entendieron que no todo era desesperación. La humanidad había hecho de cada batalla invisible una oportunidad para unirse, para aprender, para resistir. Uno de los estudiantes escribió en su registro: «Aquí, incluso el agua y el aire son armas. Y sin embargo, los humanos siguen caminando. No porque sean inmunes, sino porque se niegan a rendirse». Pero esa conclusión no les trajo paz. Porque si en este planeta hasta lo invisible podía matarte, ¿qué más les quedaba por descubrir? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaban. En una proyección del día siguiente, los humanos mostraron un archivo que no hablaba de bacterias ni virus. Hablaba de ellos mismos. El archivo se titulaba simplemente «Guerras». La sala de proyección estaba en penumbras. Los estudiantes extranjeros se acomodaron en silencio, aún nerviosos tras lo vivido con los enemigos invisibles. Habían aprendido que la Tierra era un campo de batalla constante contra la naturaleza, un lugar donde cada aliento podía ser un riesgo. Creían que nada podría ser más aterrador. Entonces comenzó el archivo. Las imágenes no mostraban tormentas ni volcanes. No eran depredadores con colmillos ni bacterias microscópicas. Eran humanos. Humanos enfrentándose a otros humanos. El primer registro provenía de siglos atrás: soldados cubiertos de hierro, caballos relinchando, lanzas y espadas chocando con un estruendo que parecía interminable. Luego, imágenes de cañones, humo negro, cuerpos amontonados en campos de batalla. El tiempo avanzaba, y la tecnología de la guerra avanzaba con él. Los estudiantes no podían apartar la mirada. Veían armas de fuego, explosiones, ciudades en ruinas. Y después,
Lo inconcebible, hongos de fuego elevándose hacia el cielo, borrando urbes enteras en segundos. El guía humano habló con voz grave. Esto es nuestra mayor contradicción. Hemos sobrevivido a depredadores, terremotos, pandemias. Pero también hemos inventado maneras de matarnos entre nosotros con una eficiencia que ninguna otra especie en este planeta ha logrado. Uno de los estudiantes, horrorizado, se levantó de golpe. Pero, ¿por qué? ¿Por qué luchar entre ustedes? ¿No les basta con sobrevivir a este mundo hostil? Nadie respondió de inmediato. En la pantalla continuaban las imágenes, hombres y mujeres huyendo de bombas, niños escondidos en refugios, ejércitos marchando como sombras interminables. Finalmente, la guía humana contestó. Porque somos complejos. Porque deseamos poder, territorio, recursos. Y porque, a pesar de todo lo que sufrimos, seguimos repitiendo nuestros errores. El silencio fue absoluto. Los estudiantes se miraban entre sí, como si hubieran descubierto que el verdadero monstruo del mundo de la muerte no eran las tormentas ni los virus, sino sus propios anfitriones. Pero entonces, el archivo cambió. Aparecieron escenas distintas, hombres ayudando a sus enemigos caídos, médicos cruzando campos de batalla para atender heridos, comunidades reconstruyendo pueblos destruidos, manos extendidas en medio del caos. La voz de la guía volvió a resonar. También somos esto. Capaces de destruir, pero también de crear. De odiar, pero también de amar. La violencia nos define, sí, pero no es lo único que somos. Los estudiantes sintieron un vértigo extraño. Por un lado, el miedo era innegable, estaban frente a una especie capaz de arrasar con su propio mundo. Por otro, había una chispa de algo que no sabían nombrar. ¿Respeto? ¿Admiración? ¿Temor mezclado con fascinación? Uno de ellos, con voz temblorosa, escribió en su registro. La Tierra es un campo de batalla en todos los sentidos. Aquí luchan contra tormentas, contra plagas invisibles, contra depredadores de garras afiladas. Pero lo más sorprendente es que luchan entre ellos, y aún así siguen existiendo. No han desaparecido. ¿Cómo puede una especie sobrevivir a tanto dolor autoinfligido? La respuesta, quizás, llegaría con el último paso de su viaje. Porque todavía faltaba el veredicto. El momento en que tendrían que responder a la Federación Galáctica si la humanidad debía ser considerada una amenaza, un milagro, o ambas cosas. El viaje había terminado. Los estudiantes extranjeros, agotados, cargaban consigo más de lo que podían procesar, imágenes de mares plagados de monstruos, selvas llenas de veneno, cielos que se desgarraban con rayos, tierras que se quebraban bajo sus pies, enfermedades invisibles que podían arrancarles la vida en horas. Sobre todo, la visión de la humanidad enfrentándose a sí misma con una ferocidad devastadora. La sala del Consejo Galáctico los esperaba. Era un recinto solemne, suspendido en una estación espacial que orbitaba alrededor de una estrella tranquila, muy lejos del caos de la Tierra. Representantes de decenas de mundos se encontraban allí, criaturas cristalinas, mentes colectivas, seres de gas, entidades que apenas parecían conscientes de lo que significaba el miedo. Los estudiantes debían presentar su informe. La sala quedó en silencio cuando la presidenta del consejo, una figura etérea hecha de luz, habló. Han visitado el planeta conocido como Tierra. Un mundo temido, considerado hostil. Queremos escuchar su veredicto. Uno por uno, los estudiantes fueron relatando lo que habían visto. Las palabras temblaban en el aire. El mar es una trampa viviente, dijo uno, recordando los tiburones y las medusas venenosas. La tierra se abre bajo los pies y escupe fuego, añadió otro, aún con el eco del volcán en su memoria. El aire mismo está lleno de enemigos invisibles, susurró una estudiante, pensando en virus y bacterias. Y los humanos, dijo Caral, el más sensible de todos. Los humanos se destruyen entre sí con armas capaces de aniquilar ciudades enteras. Un murmullo inquieto recorrió el consejo. Varias especies asentían con gravedad, para ellos, era la confirmación de sus temores. Pero entonces, uno de los estudiantes más callados hasta ese momento se adelantó. Su voz sonó firme, casi desafiante. Y, sin embargo, siguen vivos. El silencio se hizo más profundo. El estudiante continuó. He visto especies extinguirse en mundos mucho menos hostiles. He visto civilizaciones enteras caer por un solo error ecológico.
Y, sin embargo, los humanos siguen aquí. No solo sobreviven, prosperan. Construyen ciudades donde ayer hubo ruinas. Inventan arte, música, ciencia, incluso cuando la muerte los rodea. ¿No es eso, acaso, lo más sorprendente? Las miradas de los consejeros se cruzaron, confundidas. La presidenta de Luz preguntó. ¿Entonces cómo debemos llamarlos? ¿Una amenaza? ¿Un milagro? El estudiante respiró hondo, recordando todo lo que había visto: el jaguar en la selva, el rugido del huracán, la tos de Enecal, la sombra del hongo nuclear en el cielo. Ambas cosas, dijo al fin. La humanidad es el hijo improbable de un planeta que no perdona. Es el resultado de millones de años de muerte, y al mismo tiempo, la prueba viviente de que la vida puede persistir contra lo imposible. Son peligrosos, sí, pero también son indestructibles. El consejo quedó en silencio. Las palabras resonaban como un eco interminable. Algunos delegados mostraban temor, otros, respeto. Finalmente, la presidenta habló con solemnidad. La Tierra es, en efecto, un mundo de la muerte. Pero sus hijos no deben ser ignorados ni eliminados. Deben ser observados, estudiados, y quizá, en el futuro, respetados como iguales. Los estudiantes sintieron un escalofrío. Habían llegado con miedo, y se iban con algo más complejo, una mezcla de terror y admiración. En su informe final, la conclusión quedó escrita en letras que no podían ser malinterpretadas. La humanidad no debería existir. Cada tormenta, cada depredador, cada enfermedad, cada guerra, ha intentado borrarla. Pero aún respira. Y mientras respire, este universo tendrá que aceptar que en el planeta llamado Tierra nació algo que no se rinde. La sesión terminó. Afuera, las estrellas brillaban indiferentes, pero en el corazón de todos los presentes quedó la misma certeza. El mundo de la muerte no era un título exagerado. Era la advertencia más clara de todas. Y los humanos, aquellos que lo habitaban, eran la razón por la cual ese nombre debía ser recordado por siempre.